En este paralelismo, ¿cómo es el momento de tu salida? ¿Quién te esperaba? ¿Con quién te encontraste? ¿Y qué pensabas mientras te llevaban a lo que era, digamos, el reencuentro con la libertad? Bueno, primero me acuerdo de los pasillos que tuve que ir cruzando y estaba esperando que se apareciera. Allá en Devoto. Cuando me sacaron de la cárcel. En Devoto, digo. En Devoto. Sí. Entonces, los pasillos y desesperada esperando que llegara la puerta, que se abriera la puerta para que yo saliera. Fueron unos 10, 15 minutos de sufrimiento y al mismo tiempo de expectación. Bien. Cuando abrieron la puerta y salí solita con una valijita, enfrente, que hay un bar de Devoto, estaban mis padres, mis primos, y mi primo salió corriendo para abrazarme en el medio de la calle. Mi papá se quedó congelado y lo veía desde lejos como lloraba, y mi mamá se me colgó del cuello. Y mi prima, porque después paramos en la casa de ellos y nos volvimos a Rosario a los 2 días más o menos. Se quedaron allá en Buenos y mi Aires. prima lloraba y me tocaba y me besaba y yo lloraba también. Claro. Bueno, las dos compañeras amigas que nos visitan, las dos por distintos lados hicieron muchas cosas con la escritura. Y las dos muchas tareas intelectuales. Así que la voy a invitar para que nos cuente un poquito, Margarita, qué es lo que hace. Que Margarita viene todos los años y, como ella lo dijo, cada vez que viene a Argentina, uno de los lugares por los que pasa es acá. Así que contanos un poco. Bueno, el quehacer intelectual tuyo, ¿qué es lo que has hecho durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que hiciste en estos días acá en Rosario también? Contanos un poco, Marga. Bueno, en estos días hice muchísimas cosas, no me alcanza el tiempo a pesar de que llevo un mes ya. A mí, bueno, Estados Unidos era el país al que menos quería ir a vivir. Bueno, por distintas razones, ¿no? No era el país contra el que nosotras peleábamos, y en la cárcel con el lapicitos de punta fino, en verdad, y con los jarros con los jarreos en las rejas. Pero bueno, llegué en una época en que acababa de darse el proceso revolucionario sandinista, estaba la revolución centroamericana de El Salvador, de Guatemala. A mí se me abrió un mundo, se me abrió Latinoamérica. Y empecé a sentir Argentina como parte de todo este continente, con las mismas luchas, las mismas planes represivos, las mismas dictaduras. Y bueno, tuve que empezar a estudiar completamente desde la base, porque no tenía siquiera diploma de escuela secundaria. Porque vos eras profesora. Yo era maestra acá. de escuela primaria, y había empezado programa de letras, pero no lo pude terminar aquí en Rosario. Y allá, bueno, comencé rindiendo un programa que allá se le llama de educación general, diploma de escuela secundaria. Y después comencé la universidad. O sea, hice toda la carrera, completé 4 años de universidad, 2 años de estudios graduados y un doctorado en español y literatura hispanoamericana. Y comencé a trabajar enseguida como maestra de nivel primario, en jardines de infantes. Después, desde el año 95, estoy en la Universidad de Nueva York, como profesora de lengua y de literatura. A mí, para hablar el tema de la memoria, a mí me empieza a hacer mella en mi corazón, en mi cuerpo, desde que salí de la cárcel. O sea, elaborar el proceso traumático de la cárcel fue fue doloroso. Pero tuve la dicha de encontrarme en la universidad con mujeres, sobre todo con mujeres que discutíamos mucho el tema de géneros, hablábamos mucho de las experiencias latinoamericanas,
Y eso a mí me ayudó incluso para escribir sobre mis memorias, porque yo denuncié toda la situación, en cualquier foro internacional que se presentara yo denunciaba, pero una cosa es denunciar, así oralmente en un foro, y otra cosa es sentarse en la soledad, y es mirarse en la profundidad de la herida, abrir la herida y dejar que sangre, y con esa sangre volver la tinta y a escribir. Bien, eso fue el proceso para mí más doloroso y que lo viví en compañía de mujeres que realmente me hicieron un acompañamiento. Y por eso escribí ese primer libro que se publicó en 2007. Un proceso muy duro, no es un libro muy grande, pero fue un proceso muy duro que lo hice acompañada de estas mujeres, que me fueron ayudando como con preguntas, con acompañamientos y leyendo los textos que estaba preparando, y ese fue gracias a esas compañeras. Ahí hay algo desde el plano de la literatura que vos podrías haber elegido escribir ensayo, ficción, poesía. Contanos cómo fue tu elección y por qué. Bueno, como escogí el testimonio porque necesitaba hablar de mí desde mi experiencia propia. Bien. Después me fui desarrollando y bueno, ahora escribo poesía. Y la poesía también está siempre en torno de la memoria, pero no solamente de esa memoria traumática de la cárcel, sino es la memoria familiar, la memoria de la escuela, la memoria de las injusticias. Sí. Y ahora, más que ensayo, más que narrativa, tengo textos poéticos, cuadernos poéticos. También hay todo un tema ahí, porque cuando vos decís, no lo nombrábamos, dijiste ese primer libro, digamos el título, porque ese primer libro después se transforma en otro libro, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es Ese primer libro, es un homenaje a mis compañeras, a las compañeras, y es un poco también un ejercicio de sanación terapéutico, en el que esbozo... ¿Y se llama? Fragmentos de la memoria, recuerdos de una experiencia carcelaria, 1975-1980. Esbozo ahí, una forma muy poética, una historia de amor. Me llevó 40 años reflexionar, macerar la experiencia y la historia de amor para poder narrarla en esta segunda edición ya revisada de este mismo libro, que recoge los mismos relatos, pero ya incluida la historia de amor, y él cambia el título, cambia la portada y se titula Fragmentos de la memoria, mi vida en 2 batallas. Bien. La batalla de la detención, que concluye con la libertad, y la batalla del proceso amoroso que vivo en la cárcel, que me duró desde el momento en que se da ese amor romántico en prisión, en el cautiverio, hasta hace poco, hasta el momento en que termino de escribir las últimas páginas y lo publico. Hasta ese momento se dio la segunda batalla, porque fue un proceso largo, doloroso, de enfrentarme a mis propios fantasmas, a los fantasmas también de las concepciones que tenemos, ¿no? O sea, en una sociedad tan punitiva, ¿no? Con relación al tema del sexo, la sexualidad, y también la experiencia que vivía en la cárcel con respecto a esta situación, ¿no? Sí, también yo no me quiero poner mucho en este lugar de psicólogo ni nada, pero es como que abre a pensar la represión ya no solamente desde el lugar político, sino también la represión desde el plano de lo subjetivo. Claro. Porque además, acordate, tenemos que leer esa situación contextualizando, ¿no? La década del 70, y
Y bueno, nosotras éramos mujeres y hombres preparados y entrenados para la revolución, ¿no? Y nuestros cuerpos eran los cuerpos del sacrificio en realidad. Claro. Y ni pensar en el deseo, no, cuerpos del deseo, no, era como un acto de debilidad, ¿verdad? Ideológica, que facilita también la entrega al enemigo, la delación. Ese era el concepto. Ese era el concepto de lo que venía bajado como línea. La línea, sí, era una doctrina, ¿no? Una doctrina, de la que yo también fui parte, ¿no? Yo creí también en eso, por eso ahí cuento en el libro, ¿no? Yo confesé, entre comillas, ¿no? Algo dogmático. Sí, muy dogmático. Pero bueno, por suerte tenemos las posibilidades de dialogar, ¿no? Entrar en diálogos con las compañeras mismas y vamos evolucionando y poniéndonos a la altura de los tiempos de la historia.